Bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Estamos con ustedes, como cada semana, trayéndole contenido de actualidad financiera, tributaria, legal, de contaduría. Con ustedes estamos parte de su equipo, Hermógenes Casado, Álvaro Rincón, Francisco Canaguate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canaguate. Cuánto gusto volver al aire para nuestros televidentes. Y sobre todo en un ambiente donde, aunque pasó la NBA, que es el baloncesto, y ya hay un campeón, pero en un ambiente de béisbol que se diría en un equipo de grandes ligas. También los oyentes, le damos un abrazo muy cordial, le damos la bienvenida y les invitamos a quedarse con nosotros ante el contenido programático que tenemos elaborado para todos ustedes, correspondiente a esta edición de Balance Financiero. Francisco, si tú me permites, saludo primero a Álvaro y después, con mucho agrado, entonces en el colofón de la apertura, Francisco Canaguate. Álvaro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí nuevamente con Juanita. La estábamos esperando, el señor Hermógenes, el señor Francisco y a los televidentes. Muchas gracias. Francisco Canaguate y Disla. El ambiente está cargado especialmente de buenas vibras en la parte económica. Ya tenemos el resumen, el informe del crecimiento interanual que ha tenido la República Dominicana y el desempeño pues ha sido inferior a lo esperado, pero superior a nuestros pares internacionales. De esto yo creo que amerita una reflexión importante, porque la economía sigue siendo pujante y los agentes económicos están haciendo el esfuerzo necesario conjuntamente con las autoridades para que se afiance y continuemos por el ritmo de ese crecimiento en alza. Sí, la economía dominicana que siempre pues se ha reconocido por ser muy resiliente, que pues se busca, ¿verdad?, la manera, se buscan formas de mantener esa economía y como dice don Francisco, ya tenemos esos números que vamos a estar comentando en el próximo segmento sobre cómo le ha ido a la República Dominicana independientemente de ese el entorno. De ese entorno internacional bien complicado que tenemos en estos días y cómo pues la República Dominicana presenta un crecimiento. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa y volvemos en breve. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso, amables televidentes, y como bien se comentaba en la apertura, en el opening de nuestro programa Balance Financiero,
Pues el Banco Central, que siempre mantiene actualizadas las informaciones relativas al comportamiento de la economía dominicana, ha presentado el informe correspondiente al mes de mayo relativo al comportamiento de la manufactura, que es un índice que se ha venido midiendo o un indicador que se ha venido midiendo en los últimos tiempos, y es de la actividad económica. Entonces, ese 3.1 que ha anunciado el Banco Central está en contraposición a las proyecciones internacionales que sitúan la economía mundial por debajo, en un crecimiento por debajo de un 3%, llegando a pronosticarlo en un 2.6%. Si República Dominicana estuviese en estos momentos en un informe económico al 31 de diciembre de 2025, diríamos que la economía dominicana creció 3.1% durante el año. Sería una cifra 5 décimas por encima de esas proyecciones. Hay varios sectores que han mostrado crecimiento, hay varios sectores que han sido regresivos. Sin embargo, estamos hablando de un promedio de la economía en sentido general. Entre los más destacados ha estado el oro, y por no primera vez, pero excepcionalmente entre las veces que se hace alusión al comportamiento de la minería, específicamente el oro, pues esta es una. Y hago esta reflexión, pongo este énfasis, porque nosotros seguimos esperando la medición del impacto de ser un país productor de oro en la economía, en la canasta familiar, en la economía y en el desarrollo del país. Y siempre lo comparamos con los países de la OPEP. Es así, Francisco Canamuate. El oro sigue desbordado, aunque a veces tiene oscilaciones de alza y baja, pero sobre $3,000 la onza es un valor considerable. Y la extracción de oro no se ha detenido. Todavía hay algunos elementos de atención social y económica en la República Dominicana, pero hay que entender que esa mina en explotación ha contribuido notablemente con la generación de divisas para la República Dominicana, y se han tomado las medidas de corrección para evitar los pasivos laborales. Insatisfecho. Quiere decir que el oro es un pilar hoy día de la minería y de la estabilidad en la economía. La República Dominicana históricamente ha tenido un comportamiento de estabilidad. Habrá que tener en cuenta que el oro es un recurso que no es minería y por lo tanto no es renovable en el tiempo, no es estable en el tiempo. Los dos sectores más importantes pues estuvo la minería por el oro. Habrá que mirar si fue en cantidad de oro o precio, que entendería que es por el segundo. El otro tema también es las remesas. Hay que tener en cuenta eso, porque el número de dominicanos que está fuera de la República Dominicana, que aproximadamente son unos 2.5 millones de dominicanos, se entiende que el 50% nacieron fuera de la República Dominicana, y eso puede también llegar a afectar a futuro las remesas, que es un componente importante también. Sí, también un sector que yo creo que hay que señalar de crecimiento fue el sector agropecuario, que creció casi un 5%. Y yo creo que eso es uno de esos sectores muy interesantes y que potencialmente muy buenos para cualquier país. En nuestro país tenemos una tierra extremadamente fértil, donde aquí se dice incluso que si usted siembra un palo de escoba, sale un árbol, ¿verdad? Quizá no es tan así, pero sí incluso cuando se cortan los árboles y se siembran,
un pedazo, ¿verdad?, de la tallo. rama, un tallo, pues sí, se da, y entonces uno dice, pues esto es una tierra bendecida donde realmente se dan muchísimos productos agrícolas. Y qué bueno que hemos visto diferentes iniciativas que han sido tomadas desde el Estado para incentivar, para capacitar un poquito más a las personas del campo, a los que trabajan la tierra, porque ciertamente muchas veces se ha dicho eso ha sido quizá algo que ha estado un poquito abandonado como tema, pero yo creo que ahí tenemos muchísimas oportunidades como país, si seguimos desarrollando, si seguimos tecnificando, capacitando también, hay muchísimo potencial de lo que nosotros podemos tener y en situaciones complicadas a nivel internacional, siempre es bueno que haya una producción nacional fuerte de todos esos rubros. Dice Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, qué suerte tienes, cochino, una piel dulce de 20 años. Estaba hablando con el personal de la oficina, veinteañera, y le ofertaba un menú y le decía unas viandas, todo tratando de que fuese de la tierra, unas plantas de lechuga que no debe faltar, le ponía un pepino, le ponía una zanahoria, y cada vez que yo agregaba un ingrediente, la niña me decía, continúe, más. Digo, ¿quieres también un vaso de leche? Más. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Estoy esperando la carne. Digo, oye, con los nutrientes que yo te he aconsejado, o las recetas que te he elaborado, tú tienes todo, sin tener que llegar al reino animal. No, mi carne. Digo, pero es que te estoy haciendo una receta, y aquí caigo en el tema, de menos de 75 pesos, 50 pesos, porque la agropecuaria dominicana lo tiene todo. Entonces, si tú apelas a los vegetales y, digamos, lo dosificas y lo multiplicas, entonces estás adquiriendo todas las energías que tú necesitas, y cuando tú pasas raya, tú dices, bueno, pero en Dominicana todavía se puede comer casi gratis. La agropecuaria muestra un crecimiento acumulado de enero a mayo de 4.9%, que es un porcentaje muy significativo. Entonces, yo miro, porque uno va conduciendo y siempre lo asocia al programa, y veo esos pequeños camiones, esas guaguas, estacionadas en esquinas estratégicas, vendiendo toda la mayoría de los vegetales de consumo dominicano y de consumo humano. Y yo digo, pero qué derroche, porque veo papa 20 pesos, plátano 5 pesos he visto, y así sucesivamente. Entonces, en realidad, yo creo que se ha hecho un esfuerzo para que la agricultura, para que la agropecuaria retome su ritmo en el país y comencemos a no ver los productos importados. Que haya que traer cebolla de emergencia, que haya que traer arroz de emergencia, que haya que importar habichuelas de emergencia, y siempre hay unos expedientes alrededor de esas importaciones, ajo, cebolla, y vegetales. Entonces siempre hay unos expedientes alrededor de eso, porque República Dominicana está preparado. Usted ya lo dijo, doctora Juanita, que si tú siembras, ella dijo que si tú siembras un tallo de la escoba, del mango de la escoba, vas a cosechar mangos. Francisco, es una virtud. Yo quiero retomar el tema de la remesa que trae el licenciado Rincón, y lo de la población descendiente de dominicanos que nace en el exterior y se hace nacional de aquellas latitudes. El punto es que no se ha depurado bien
los conceptos que se involucran en las remesas. Y a veces la inversión extranjera viene por una sola vez y continúa alimentando los recursos. Por ejemplo, las academias de las grandes ligas que operan en la República Dominicana, en la primera etapa, constituyen una inversión extranjera. Pero los emolumentos que se le envía al personal que trabaja directamente en esa academia podría considerarse como remesa, pero no son remesas, son pagos de servicio. Y lo propio pasa con los trabajos a distancia. Estamos cerca de cualquier país del mundo a través de la tecnología y se hacen los servicios desde aquí y se envía el pago de esos servicios. Eso no es remesa, eso es servicios profesionales. Pero no solo son eso, sino que hay muchos otros renglones, como la administración de nómina de empresas extranjeras que no se establecen en el país, no tienen establecimiento permanente, pero contratan los servicios para administrar su nómina de vendedores en el mercado local. Y eso también puede ser considerado como remesa, pero no son tales. Entonces parecería que en ausencia de un detalle del Banco Central, tendremos que hacer un ejercicio para ver cuáles son los componentes de las remesas propiamente dichas, porque evidentemente el volumen que se está considerando ahora no es compatible con las ayudas de $500, $1.500 que pudieran estar enviando a los familiares. Cuando nosotros estábamos en la asociación de agentes de cambio, el monto que se operaba por la remesa era de aproximadamente 800 millones al año. Y pudiéramos decir que hay más dominicanos en el exterior y que envían más cantidad, pero yo pienso que lo que hay es una diversificación mayor en ese componente de la actividad económica dominicana. Lo que sí es incuestionable e indudable es la importancia que tienen esos ingresos en moneda extranjera, porque no tienen mayores costos para su generación, y eso lo hace un alivio a la actividad económica en general. Totalmente. Realmente eso de las remesas es un tema muy recurrente. También un tema que preocupa con relación a qué se considera remesa, qué estamos entrando, ¿verdad?, en el conglomerado de remesas y cuáles pagos que se reciben no son realmente remesas. Es bueno verlo, y cuando hayan menos remesas reales, en principio, pues ese tipo de pagos pues no deberían afectar tanto a la economía. Hablo cuando, ¿verdad?, vengan en segunda, tercera generación. Pero ciertamente el tema de las remesas es importantísimo por la importancia que tiene para nuestra economía, pero también el detallar, como nos decían y muy claro nos presentaba don Francisco, el detallar qué está hoy en día entrando en ese concepto es algo incluso de justicia, de ver qué se debe considerar, porque definitivamente si hay conceptos que no deben entrar como remesa, quizá hay conceptos que están en esa categoría y son conceptos que definitivamente tienen que tributar, y entonces hay una competencia desleal con otras empresas o con otras personas que sencillamente están tributando por la misma actividad. Así es, tenemos que ir a una pausa, pero insisto en el concepto de que la noticia la conoce todo el mundo, porque ya cada quien tiene un medio de comunicación en sus manos, 24 horas e ilimitado. Lo importante es ver el impacto, cómo nosotros le sacamos provecho o extraemos el contenido de esa noticia. Y el tema de las remesas pudiera asociarse
y debe ser un tratado a considerar con la fuga de cerebros. Mientras más aumenta la diáspora, los exiliados económicos de un país, y es la única razón, gracias a Dios, por la que nosotros podemos tener exiliados, porque acá hay estabilidad sociopolítica. En la medida que esto aumenta, en esa misma medida van a aumentar las remesas cuando hay lealtad familiar. Vamos a la pausa porque ese tema pudiera representar todo el contenido de un programa. Volvemos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial y últimamente estamos viendo en nuestro país, bueno, ya hace varios meses, no verdad, no semanas, sino ya tiene un proceso un poquito más extenso. Estamos viendo cómo la transformación digital es una apuesta que podemos hacer como país. Se habla mucho de los semiconductores. Recientemente hubo unas declaraciones de la vicepresidenta de la República en el que realmente se concentra en que nosotros como país podemos pues sacar ventaja de esa transformación digital, de lo que nosotros podemos hacer. Ahí hay un gran tema de capacitación, ¿verdad, Hermógenes?, que siempre hablamos. Sí, hay una realidad y es que el profesional sale de la universidad con lo básico. El estudiante, para no decir, porque el estudiante todavía no es profesional, el estudiante se hace profesional emigrando de la universidad con lo básico, pero necesita el complemento de la tecnología acompañada del factor idioma. Vi un comentario en un periódico que decía que uno de los expresidentes de la República hizo una exposición fluida en francés, y yo creo que eso no debe ser noticia. ¿Por qué? Porque en el idioma que sea, pero que no sea la lengua nativa, el profesional tiene que necesariamente tecnificarse, por no decir actualizarse. Entonces, el factor tecnología es básico para el desarrollo del país, hermano Álvaro. Yo pienso que hay que hacer una vinculación entre diferentes temas, y es en la sesión anterior, el programa anterior, hablábamos de los 80.000 millones de inyección que va a haber, y hay que entender, y teniendo también el hilo del tema agropecuario, cuál va a ser, hacia dónde van a ir esos 80.000 millones, porque lo que son las micro, pequeñas y medianas entidades, compañías, corresponden básicamente al 80% de todas las compañías en la República Dominicana. Por otro lado, aportan más del 60% de la empleabilidad en la República Dominicana.
habría que, digamos, unir esos temas hacia dónde van esos 80.000 millones, hacia temas de digitalización, de tecnología, de mejorar los procesos productivos que de pronto van a impactar también a lo que es el sector agropecuario, para que a futuro no dependamos exclusivamente del oro y a futuro no dependamos exclusivamente de las remesas. La República Dominicana es un país muy rico, que tiene mucha capacidad, y ahora esos 80.000 millones, aprovechando la República Dominicana, se entendería que para 2030 va a ser en Latinoamérica la quinta economía. Parece que vamos para allá porque los indicadores lo están diciendo. Entonces, es importante aprovechar este momento de esa inyección de efectivo que va a haber, que ojalá vaya a impactar de forma positiva a los medios productivos en lo que son las micros, pequeñas y medianas compañías, aprovechando que se está hablando de digitalización, aprovechando que se está hablando de medios productivos. Sí, porque naturalmente que el factor tecnología va a impactar la economía en diferentes aspectos, principalmente en los medios de producción. Cuando los medios de producción son obsoletos, los costos tienden a ser no competitivos, te sacan del mercado. Y en ese aspecto, yo creo que en la exposición de la vicepresidenta Raquel Peña estuvo afortunado tratando de vincular el desarrollo del país con el avance tecnológico. Y República Dominicana hace mucho que está montado en tecnología. Nosotros tenemos plataformas que son envidiables. Por ejemplo, tú entras a la plataforma del Banco Central y lo tienes todo, pero no de este año, ¿no? Acumulado añales atrás, estadística. Hay un segmento que se refiere a los acumulados, a las consultas. Y también tú te montas en la plataforma de impuestos internos, y es una plataforma que también respecto a la fiscalidad lo tiene todo, y así sucesivamente. Ya tú no tienes, Francisco, que ir a sellar una cédula, un cartoncito que había, un papelito, que te pegaban un sello por detrás y un señor con un maletín te vendía ese sello, y eso no existe. Sí, estamos avanzando notablemente en eso. Aunque a veces la falta de energía eléctrica retrasa la rapidez para trabajar con la tecnología, pero avanzamos en ambas direcciones. Sin embargo, también está como tarea pendiente lo que tiene que ver con la regulación para la moneda virtual, que es parte de ese proceso tecnológico. En la República Dominicana no tenemos ninguna disposición legal que le dé seguridad y garantía al uso de la moneda digital. Y el Banco Central ha sido muy coherente en eso. Y le ha dicho a la sociedad, el que hace uso de ese mecanismo lo hace a su cuenta y riesgo. Nosotros no tenemos... Está en un casino. Exactamente. Sí. Pero es una tarea pendiente porque se avanza en esa dirección. Y lo que decíamos hace un momentito, el trabajo a distancia es parte del aprovechamiento de ese marco tecnológico en el que estamos inmersos. Quiere decir que, aunque no toda la población está corriendo a la misma velocidad, incluso hay un tema hasta generacional. Yo no voy a la misma velocidad que va Juanita María, y ella no irá a la misma velocidad que van sus hijos. Quiere decir que nadie se sienta analfabeto en este proceso, porque es como una carrera de relevo donde cada uno aporta lo que aprende y lo que sabe. En época de la pandemia, ese programa está por ahí, nosotros tuvimos el hijo mayor de Juanita María, Jean-Louis. Pierre Jean, en Balance Financiero, hizo una exposición tecnológica excelente y fue su debut en televisión, y yo quiero que ese crédito se guarde por ahí para cuando ya él sea presidente, senador, yo no sé qué cosa de este país o de Francia, diga, yo debuté por aquí. Bueno,
algo. Ella está Sí, un lo que pasa es poco que me quedé melancólica. pensando en Pierre. No, lo que sucede es que esa presentación le sacó lágrimas a Damián, su padre. Bueno, vamos en cuanto al empresariado, que justamente pensaba en esto de la tecnología. El empresariado dice que o sea, tiene todavía problemas para contratar muchas veces en esta área de la tecnología. O sea, que no es solamente la capacitación para que si vienen empresas de zonas francas, para que si vienen inversión extranjera, es incluso a nivel local. Muchos incluso como se puede hacer esos servicios muchas veces a distancia, vemos como hay personas que eligen trabajar desde aquí, pero para empresas fuera de República Dominicana. Entonces ahí hay un tema donde si obviamente hay una capacitación masiva, no habría ningún tipo de inconvenientes, pero se necesitan, o sea, no es una necesidad tanto local y ojalá y sea para que pudiese luego pues exportarse, vamos a decir, ese conocimiento, aunque se queden las personas desde aquí. Déjame poner ahí una cápsula fiscal. Adelante. Si tiene errores, Francisco, por favor, me ayuda. Como esa persona que está trabajando desde República Dominicana, lo que se llama tal vez en un home office, trabajo desde la casa. En razón de que esa persona está trabajando en República Dominicana, está usufructuando los beneficios que la fiscalidad aporta a la sociedad. Por ejemplo, está desplazándose por calles que tienen pavimento, está utilizando el subsidio de la energía eléctrica, el subsidio de los combustibles, en fin, está usufructuando los beneficios del país. Entonces esa persona, aunque trabaje desde República Dominicana para aquella entidad foránea, debe tributar en República Dominicana. Claro, la renta es de fuente dominicana. Las gerentes de fuente dominicana son residentes en República Dominicana, ¿verdad? Tienen más de 182 días. Y justamente cuando hablábamos de que a veces muchas cosas pueden entrar en remesas, en ese concepto, y que no necesariamente lo son, ahí son salarios y no remesas. Sí. Y ciertamente se debe tributar yo me alegro, en República Dominicana. Me alegro que ustedes martillen ese tema. ¿Sabe por qué, hermano Álvaro? Por el hecho de que remesa a veces se ve como sinónimo de indigencia. Bueno, es interesante el tema que Juanita planteaba, y usted también, señor Hermógenes. Gracias. Del impacto que va a tener de pronto en las remesas, porque antes un trabajo, uno tenía que salir de su país, y de allá generaba remesas. Pero la virtualidad va a cambiar todo este proceso, porque ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, están trabajando desde su escritorio, bueno, no sé, ni siquiera escritorio, desde su cama muchas veces, y generando importantes recursos para la economía sin que necesariamente se conviertan en remesas. El país ha estado trabajando, porque recuerdo que en gobiernos anteriores a las escuelas públicas se les dotó de computadores, y eso ha ayudado a que esas personas jóvenes tengan acceso a recursos tecnológicos que antes no lo tenían. Por lo tanto, eso es un avance y va en línea con lo que el actual gobierno también está haciendo, de esa revolución en el área tecnológica. Totalmente. Nosotros vamos a seguir seguramente viendo este tema tecnológico y esta transformación digital en otros balances financieros, pero por el momento vamos a una pausa y regresamos en breve. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos en Contaduría y Finanzas. Qué bueno que se ha integrado el contador público Álvaro Rincón, con el cual pues tenemos las informaciones de la contaduría de primera fuente, antes de que se enfríen, la tenemos calientita y nosotros disfrutamos eso y nos satisface. Pero antes de darle la palabra, Francisco, es como si fuera con, ¿cómo se llama por donde tú ensaltas? Por el ojo de la aguja. El dólar la semana pasada tuvo un incremento con relación al peso dominicano. Quiere decir que el peso dominicano se devaluó 24 centavos la semana pasada y esta por poco son 24 más, pero fueron 25 en el precio de venta. Estamos como con precisión apuntando a de 20 centavos en 20 centavos y parece ser que con este precio de venta a que cierra el precio de el dólar al momento de producir este programa, 59 pesos con 84 centavos, pues parece que estamos caminando al 60 como la meta del año. Así mismo es. El mercado está estable, pero en alza. En alza. Licenciado Álvaro, ¿cómo anda la contaduría? Bueno. Álvaro es el director técnico del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Bueno, como usted muy amablemente decía, estas informaciones son actualizadas y son pan caliente. Yo quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los profesionales del área financiera a que participen de todas las actividades del Instituto de Contadores, del IPAR. El 22 de agosto se va a celebrar lo que es el Seminario de Actualización Profesional 2025 en el Hotel Sheraton. Es una oportunidad importantísima para que todo el profesional del área, no solamente contadores, porque en el área financiera también hay muchos contadores muy buenos, pero también hay profesionales de otras áreas financieras que pueden aprovechar temas como, por ejemplo, cómo van las NIF, la adopción de las NIF en el sector financiero. El superintendente de bancos va a dar una charla respecto a eso. También cuáles son el código de ética. El código de ética cambió en el 2024. Van a haber cambios importantes y vamos a mirar una charla de cuál es el desafío ético en la profesión contable. El señor Nelson Hahn es el que va a dar esa charla. Gran amigo nuestro. Va a haber una conferencia de la DGI también. También va a haber un tema de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Temas como los cambios que ha habido en la NIF Full, en la NIF PYME, temas de sostenibilidad y el impacto. Son las normas. Normas internacionales de información financiera, correcto, que le llaman NIF completas, pero también hay otro marco que se llama la NIF para pymes, que es un marco un poco más sencillo, pero para empresas basado, que no cotizan en bolsa. Tiene características, sí, mercado. pero sí es eso. Y por otro lado, también hay otro evento muy importante que es la CIC Paraguay 2025. Que se va a hacer, esto es la Conferencia Interamericana de Contabilidad, que se va a celebrar del 22 al 24 de octubre
en Paraguay. En Paraguay ese es el verano. Bueno. El verano, porque sí. ahora mismo hay una ola de frío inmensa allá. Entonces dije, bueno, pero por eso la ponen en octubre cuando ocurre en los países del cono sur. Sí, y estamos invitando también a participar ahí, porque es otro escenario importante para ya no solamente mirar el escenario dominicano, sino el escenario a nivel de contabilidad iberoamericana. O sea, ya mirar para dónde vamos a nivel contable. Eso es un escenario muy importante. También quería contarles que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana continúa haciendo contactos con convenios con entes de control. Esta semana nosotros fuimos a la Cámara de Cuentas. Me sorprendió, me gustó que yo entré a la página web de la Cámara de Cuentas y ya empezamos a ver resultados de algunas auditorías. Eso es importantísimo. Fuimos a la Superintendencia del Mercado y Valores. Les vamos a ayudar, a ver si firmamos un convenio para ayudarles a actualizar su manual de contabilidad. Lo mismo el IDECOP fuimos allá también y ellos van a ver cómo se modifica la ley 127 de 1964. Es que hay una instrucción dada en la ley de contaduría, y es que el Instituto de Contadores Públicos es asesor del Estado Dominicano en materia de finanzas. Y ese es el rol que estamos tratando de... Ojalá sea mejor en materia de control. Exacto. Entonces, el acercamiento a todas estas entidades es buscar que el instituto tome ese rol que es el de regir de alguna manera, emitir normatividad, pero también de asesor en todos los sectores. También fuimos a la Superintendencia de Pensiones. Es decir, que posiblemente a través de esos acuerdos que el instituto, el ICPAR está haciendo, pues vamos a ayudar a ciertos sectores a retomar sobre todo esa alineación con la normativa internacional. ¿Qué pudiéramos hacer para que se establezca, o si existe, se mantenga la continuidad de Estado, la estadidad dentro del Instituto de Contadores? Me refiero que esos acuerdos, no importando la junta directiva que suceda, pues no se tiren por la borda y se le mantenga la vigencia de los mismos. Me encanta esa pregunta. No que este sea un acuerdo, Francisco, un acuerdo de esta junta directiva, sino un acuerdo institucional. Me encanta esa pregunta por una razón, porque ahorita inclusive vamos a ir a las regionales, ¿sí?, a mostrar cuál es el plan estratégico, pero vamos a acordarlo a nivel ya del gremio, de cuál es el plan estratégico a nivel del instituto. Y estratégico quiere decir que no va a ser 2 años después, va a ser a largo plazo, para establecer cuál es el rumbo que se le quiere dar, y sin importar ya, porque ya en un año vamos a estar en elecciones, entonces sin importar quién viene y ocupa la presidencia, quién va a ser esa Junta Directiva Nacional, la idea es que se acuerde con ellos un rumbo acerca de a dónde queremos llegar con el instituto a largo plazo. ¿Usted estaría de acuerdo en que esos periodos de gestión, en lugar de 2 años, puedan ser aumentados a 4? Sería muy bueno contemplarlo. Es decir, ahora que yo estoy adentro del instituto, me doy cuenta que 2 años es un espacio muy pequeño, porque 2 años, el primer año se va en analizar muchas cosas, en mirar para dónde vamos, etcétera. Y eso le ha pasado a esta Junta, que obviamente ha obtenido un tiempo de analizar, y ahorita vamos a mirar cómo se ejecuta todo eso que se pensó. Pero ya se ha pasado un tiempo importante. Tocaría mirar que la próxima Junta Directiva Nacional entonces siguiera, pero si de pronto hubiera un espacio más amplio, 4 años, etcétera, a lo mejor habría un poco más de continuidad, pero eso es algo que definitivamente el gremio va a tener que tomar esa decisión. Correcto. Bueno, estamos bien orientados en contaduría. Yo quería comentar que el instituto, como órgano rector de la contaduría, es la primera profesión colegiada de la República Dominicana
81 años. Aunque se llame instituto, lo que hace la colegiatura no es el nombre, sino la ley. Eso es importantísimo saber que el instituto fue creado por una ley, que es la ley 633, y que otorga esa facultad de regir la contabilidad y la auditoría en la República Dominicana. Excelente segmento del mundo de contaduría y finanzas para pasar al mundo de los impuestos, que es el segmento de cierre de balance financiero. Volvemos. Aquí estamos en su segmento El mundo de los impuestos, y en este mundo, en esta semana hemos escuchado mucho al empresariado hablar de un tema, ¿verdad?, de un proyecto de ley de residuos sólidos. Sí, mira, Juanita, antes de residuos sólidos, que entre en materia, es un deber del programa darte la felicitación personal, porque lo hicimos la semana pasada con Francisco Canahuate, tu padre, respecto a la edición calientita de la nueva edición de Legislación Tributaria Dominicana, edición 2025. Debieran estar numeradas las ediciones porque venimos desde el año 89, Francisco. Desde el 83. Desde el año 1983, con este libro de texto y de auxilio al contador público. Te quería dar esa felicitación. Y ya puedes seguir con los residuos sólidos, un esfuerzo invaluable. Gracias, Hermógenes. Pues continuamos o volvemos a los residuos sólidos y esperamos que sea de mucha utilidad la obra, que se hizo con mucho empeño en que fuera de utilidad para todos, y eso es lo que nos mueve a don Francisco y a mí. Con relación a los residuos sólidos, pues tenemos al empresariado que está bastante inquieto con este proyecto de ley de residuos sólidos, donde esa contribución de residuos sólidos va a aumentar, o se plantea que aumente, y más de un 3.000%, que justamente fueron algunos de los propósitos que se escuchó entre el empresariado, de cómo eso iba a tener influencia en las empresas y cómo las empresas iban a tener, no iban a poder absorber todo y que finalmente iba a pasar al consumidor final. Fue alguno de los propósitos pues que he escuchado, pero es un tema que definitivamente preocupa y por la rapidez con la que se está impulsando. Sí. Decía uno de los directores, no sé si me lo decía a título privado o si lo decía en una conferencia, ¿hasta dónde se va a recargar la Dirección General de Impuestos Internos con leyes y controles accesorios? Y no se refería a la ley 155-17 contra el lavado de activos, se refería principalmente al control de los vehículos de motor. Es decir, ¿qué hago yo administrando vehículos de motor? Entonces, encima de esto está esta ley de residuos sólidos que, se puso en vigencia años después de haber sido emitida, y que la revisión mandatoria por requerimiento empresarial es obligatoria, es inminente. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué no se incluye y debiera incluirse la administración de esa ley en otro organismo que no sea la Dirección de Impuestos Internos? Pudiera ser Medio Ambiente. ¿Y por qué hay que pagarlo junto con el impuesto sobre la renta? O sea, un doble cargo y valores significativos que van desde actual, antes de la modificación, desde 500 pesos, pero después de la modificación, si se aprueba, si se deja como está el proyecto, se duplicaría. Entonces, encima de esto está esta ley de los residuos sólidos, pero también tú tienes que ver que la DIOR, que es la declaración de entes vinculados, la declaración de transacciones, también está ya traída a la misma fecha de cierre, por Dios.
alguien que trabaja, ¿verdad?, con muchas fechas de cierre, pues tiene ese problema de cuánto, que hay muchos cierres y muchas, digamos, para los contadores hay muchos plazos como que se han juntado en los últimos meses. Y muchas recargas sobre una misma dirección general. Y muchas recargas sobre la dirección general. Hay que ver con una de lo que se dice con los residuos sólidos, que me gustaría pues escuchar a don Francisco. Los empresarios hablaban mucho de que no tenía ese asidero técnico de cómo aumentar, por ejemplo, a 10 millones a algunas empresas, y que si fuera una empresa, por ejemplo, que vende software, va a tener, y que tiene unos ingresos elevados, pues va a tener la misma contribución por el tratamiento de residuos sólidos que lo que tendría una empresa, por ejemplo, que venda pizza y que tenga varias sucursales y que tenga muchísimo más, ¿verdad? Que produzca más residuos. Entonces, pues, parte de eso es cómo no hay discriminación, o vamos a decir, no hay diferenciación con el tipo de empresa para hablar de esta contribución de residuos sólidos. La primera parte, Hermógenes, la razón fundamental por la cual cada sector que va a ser beneficiario de recaudaciones quiere que esté en manos de la Dirección General de Impuestos Internos es por lo robusto que es el sistema de control de esta administración tributaria. Entonces no es lo mismo tener el dominio y el control de una ley sin el expertise de controlar un universo de contribuyentes tan amplio. En cuanto al otro punto de qué tanto contamina el ambiente la actividad que se está pidiendo como contribución, que en el fondo no es contribución, se convierte en un impuesto. Lo es. Y como todo tipo de impuesto debe haber una proporcionalidad. Una industria de plástico, por ejemplo, debe tener un nivel de contaminación mayor que una industria financiera. Y Francisco, perdóname indebidamente yo, y que como dicen que es pasible de ser deducida como un gasto en la próxima declaración, aclaremos que es un 27% de lo que tú aportaste. Sí, así mismo es. Ahora, esto rompe también un principio, el de la anualidad del impuesto, porque tú estás pagando el impuesto de los residuos sólidos y yo le sigo llamando impuesto y no contribución, para el ejercicio que cierra conjuntamente con la declaración del año, pero lo va a imputar al ejercicio siguiente. ¿Es diferido? Es como si fuera un criterio de percibido, cuando el sistema es de lo devengado. Correcto. En sentido general. Quiere decir que hay alguna incongruencia técnica, tanto en la concepción de cómo se estructura la escala y cómo se va a imputar. Y eso viene dado porque en la misma fecha de vencimiento de la declaración es la presentación simultánea y el pago de ese impuesto a los residuos sólidos. Yo creo que amerita una atención a los reclamos que está haciendo el empresariado en ese sentido. Dijiste el empresariado porque la doctora dice los contadores. No, hablé de justamente los empresarios han dado declaraciones en todos los medios con relación a eso, incluso calificándolo de absurdo el proyecto. O sea, ahí estoy tomando lo que está diciendo el empresariado. Los contadores eran más con la fecha de cierre, que les debe preocupar con todo el trabajo acumulado. Si tú me dices, resúmelo en una línea, yo te digo, al estudiante que más estudia, al estudiante más inteligente, el que tiene mayor acceso a la información, a ese pongámosle un examen especial más fuerte. Sigue. Bueno, vamos a invitar a la
revisión de esos propósitos, de ese proyecto y a ver cómo se puede modular eventualmente ese proyecto. Eso yo creo que es la invitación que tenemos que hacer, porque ya nos queda poquitos segundos en balance financiero. Un semisegmento para ver cómo se llega a una nueva edición de la legislación tributaria dominicana? O sea, ¿qué hay que hacer? O sea, si ya el esfuerzo es mínimo, simplemente acumulación de... Pero ¿cuándo pudiéramos? Vamos a dejarlo para una próxima edición de balance financiero. Te entendí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por su fidelidad de siempre y nos vemos la próxima semana.